Catalina, ¿cómo estás? Bien, María, ¿y tú? ¿Cómo estás? Súper, súper bien. Aquí aprovechando el verano, pero eso sí tenemos para ustedes un episodio completamente importante que no muchas personas lo toman en cuenta o de pronto tratan como de deslizar costicos y ahorrar costicos en esos, pero hay algo que no se dan cuenta y es la importancia de un muy buen notario. Total, porque todo el tiempo me preguntan ya cuando estamos al final, Catalina, ¿tienes un notario barato? Esa no debe ser la pregunta, señores. ¿Cuál es? ¿Cuál es esa pregunta que uno se debería hacer? La pregunta tiene que ser, Catalina, ¿tienes un buen notario? Sí, es que la verdad es que uno piensa que un notario es costoso y la verdad es que uno sí encuentra muchos que tienen unos precios bastante altos, pero uno Sí. debe estar mirando en ese momento de transacción, óyeme, ¿con qué buen notario me puedo ahorrar errores? Esa es exactamente la pregunta que hay que hacer. La pregunta no es cuánto me voy a ahorrar en plata, sino cuánto me voy a ahorrar en dolores de cabeza. Total, total. Bueno, y yo sí tengo algo que me encantaría preguntarte y es ¿qué rol exacto juega un notario en la compra y venta inmobiliaria? Bueno, en todas partes, pero mucho más aquí para nosotros que vivimos en Quebec. A ver, el notario es un profesional independiente, entonces así lo pague el comprador, no quiere decir que sea el notario del comprador, eso es muy importante decirlo, y es el profesional que se encarga de verificar todos los títulos, de preparar la hipoteca y adicionalmente de transferir los fondos a los agentes inmobiliarios para pagar sus comisiones, al vendedor para pagarle el monto de la venta, a las copropiedades para pagarle los gastos de administración si no se han pagado y a la municipalidad para pagar si hay impuestos que el vendedor esté vendiendo. Disculpa, el vendedor esté debiendo. Exacto. ¿Y por qué tu elección puede salvar, tu elección de notario puede salvar tu transacción inmobiliaria? ¿En Porque, qué momento? mira, la última instancia, después de que ya se ha hecho la promesa, que se han cumplido las condiciones, el último profesional que puede salvar o que puede hundir una transacción inmobiliaria es el notario. Y el notario es ese profesional que puede descubrir errores que se le hayan pasado a un comprador, a un vendedor, a un agente inmobiliario, y además hay cosas que únicamente el notario es el que se encarga de verificar, como por ejemplo el certificado de localización. Total. Bueno, pero es que solamente está mirando documentos. O sea, de ahí de documentos, ¿qué más puede mirar un notario? Mira documentos, pero dentro de las cosas, por ejemplo, vamos a hacer un resumen de lo que mira. Mira los antiguos títulos de propiedad. Entonces verifica que cuando el vendedor compró, que las personas que hayan intervenido hayan sido las correctas. Y ahora podemos dar un ejemplo más adelante. Número 2, verifica que no haya hipotecas legales. Entonces, por ejemplo, que el vendedor no haya pagado los impuestos a la ciudad o que no haya pagado los impuestos o que no haya pagado sus gastos de administración. Y entonces verifica que todo eso esté al día para que el comprador no herede esas deudas. Bueno, espérate un momentico porque estás tocando algo bastante importante, porque aquí con los taxes municipales y los taxes escolares que tenemos que pagar todos, ¿qué pasa si en la compra o venta de una propiedad un notario se da cuenta que el vendedor debe mucho en los taxes municipales? Ahí está. Entonces, el notario que va a hacer es del producto de esa venta va a ir a pagar las deudas que tenga el vendedor. Y si el notario no se da cuenta, esas deudas las hereda el comprador, porque las deudas siguen la propiedad. Ay, por Dios, o sea, uno debe estar pilas con eso. Y eso me imagino que lo nota un buen Un buen notario. notario. Y me ha sucedido cosas en donde, por ejemplo, había una anterior hipoteca legal. ¿Quién puede poner una hipoteca legal, o sea, un gravamen sobre una propiedad? Lo puede poner una ciudad, lo puede poner una comisión escolar, lo puede poner un banco por una deuda de una hipoteca y lo puede poner un una compañía que haya hecho una renovación. Entonces, señores, si ustedes contratan a un profesional y no le pagan,
ese profesional puede ponerles una hipoteca legal sobre su propiedad. Y ha sucedido casos en donde el vendedor ha pagado la cuenta a ese persona que hizo el arreglo, y al notario que tenía que encargarse de quitar esa hipoteca legal no la quitó. Entonces, por eso es nuevamente muy importante que si el notario que está haciendo la transacción no se da cuenta, esa deuda la hereda el comprador. Increíble que son detalles que se pueden pasar como por un desliz, pero uno se puede estar salvando un dolor de cabeza. Pero yo creo que has tomado poquitos puntos de una pregunta muy, muy importante, que es ¿qué puede salir mal si el notario no es riguroso y no revisa bien los documentos? Pues un comprador puede heredar una deuda de un vendedor. Número 2, si no verifica el certificado de localización, puede, por ejemplo, haber irregularidades en la construcción y la ciudad puede venir a decirle a un comprador: señor, su propiedad no está cumpliendo con el reglamento de la ciudad, tiene que demoler quitar un balcón o demoler una parte de la propiedad. Y eso lo va a ver el notario en el certificado de localización y va a poder sugerirle al comprador y al vendedor cuáles son las medidas para remediarlo. Bueno, ¿y en qué momento del proceso? Porque es que la compra o la venta de una propiedad es todo un proceso que cada etapa es importante. Sí. Pero el notario, ¿en qué proceso puede estar, o en la compra o en la venta de una propiedad, involucrado? Normalmente, cuando la promesa de compra ya está aceptada y se han cumplido todas las condiciones, inmediatamente ahí es que hay que mandarle los documentos al notario. Hay personas que prefieren mandarlo desde que la oferta se acepta, pero a mí me parece que es demasiado prematuro, porque si a un comprador no le dan, por ejemplo, su financiación, o si la transacción se cae después de una inspección, pues ya has pagado unos gastos de notario. Entonces, donde es inmediatamente, apenas se cumplen las condiciones, en ese momento es que hay que mandarle los documentos al notario. Bueno, Catalina, pero por ejemplo, si uno está en el proceso de toda la documentación con un notario y uno empieza a mirar como que, bueno, el notario como que no está haciendo bien su trabajo, uno como que le están saliendo sus red flags, uno puede desistir de un proceso de un notario para buscar otro. Claro. ¿O cómo puede funcionar? Sí. Porque, o sea, eso cuesta. Sí, claro, va a costar el trabajo que ya hizo ese notario, pero hay veces que lo barato sale caro, y entonces es mejor, cuando uno se da cuenta que el notario no está haciendo su trabajo como debe, parar en ese momento y cambiar de notario. O sea, ¿eso se puede hacer legalmente? Sí, se puede hacer. Hasta antes de que se firme la escritura, se puede cambiar de notario. Es raro que suceda, pero ha sucedido. Bueno, y de situaciones de compra y venta, ¿se ha sucedido que el comprador y el vendedor usen el mismo notario? Normalmente, y sobre todo en transacciones residenciales, el comprador y el vendedor usan el mismo notario. ¿Por qué? Porque, como les explicaba al principio, el notario es un profesional independiente. Inclusive, si llega a haber algún problema con la transacción, un comprador o un vendedor puede demandar a un notario. Entonces, normalmente usan el mismo notario. En transacciones comerciales es más frecuente que el comprador use un notario y que el vendedor use un notario. Y en transacciones residenciales complicadas, en donde hay una desconfianza entre las partes, que es raro, pero puede suceder, cada parte puede decidir que trabaja con su propio notario. Pero normalmente solo tenemos un notario. Bueno, ¿y hay desventajas o hay ventajas para uno usar el mismo notario? A ver, yo diría que si el notario es bueno, no hay ninguna desventaja en usar el mismo. ¿Qué sucede en algunos casos? Por ejemplo, en los casos de sucesión, donde alguien está vendiendo un bien que heredó y ese notario es el que le está manejando toda la sucesión, y la sucesión es un poco compleja, se pueden poner cláusulas, y a mí me ha sucedido, en donde uno le pide al notario que escogió el comprador que mande la escritura para verificación unos días antes al notario que el vendedor
haya escogido. Entonces ahí 2 notarios no pueden firmar la escritura, pero sí puede haber una verificación de parte de 2 notarios. Interesantísimo. Yo quiero saber es un poquito del lado del agente inmobiliario, porque uno como agente inmobiliario, yo creo que lo he dicho en otros capítulos contigo, que debe tener un paquete de inspector, broker. ¿Será que el notario también puede estar metido en el paquete de un muy buen agente inmobiliario? Absolutamente, sí. Yo tengo notarios ahora. Para que lo sepan, un notario, como yo decía, es un profesional independiente y un notario ni le da comisión al agente inmobiliario, ni le hace favores, ni nada de eso, pero uno sí refiere notarios o dentro de su paquete de profesionales tiene notarios con los que uno ya ha trabajado y con los que uno conoce la rigurosidad del trabajo que hacen. En mi caso particular, por ejemplo, yo tengo notarios que hablan español. Qué bien. Porque muchos de mis clientes quieren un notario y quieren entender las cosas en español. Entonces sí, los tengo. Pero nuevamente, uno como agente inmobiliario debe sugerirle a su cliente en todas las ramas de profesionales que intervienen 3 nombres. Entonces, 3 notarios, 3 inspectores. Uno siempre debe dar más de una opción. Oye, pero tocas un punto demasiado único aquí en Canadá, porque como somos multiculturales, es súper interesante saber si uno puede tener un notario o varios notarios que hablen varias lenguas. Sí, claro, sí. Sí, y yo trato que dependiendo del perfil del cliente y de su lengua materna, poder ofrecerle un notario que hable su lengua materna. Así el cliente hable inglés y francés. Por ejemplo, yo tengo clientes vietnamitas, entonces tratamos de que vayan donde un notario vietnamita. Cuando son chinos, que hablen mandarín, cantonés, dependiendo. Y obviamente cuando son latinoamericanos o que hablan español, tener un notario que hable español. Increíble. ¿Sabes qué? Porque es muy importante, sobre todo para los primeros compradores, entender muy bien qué es lo que están firmando. Y el notario no solo prepara la escritura, sino también prepara el acto hipotecario, que es en el que tú estás firmando tu deuda. Entonces es muy importante que el notario pueda explicarle al comprador en su lengua materna qué es lo que está firmando. Y de igual manera, cuando va a explicar el certificado de localización, que en otros programas hemos explicado que es como la cédula que identifica los límites y todo de la casa, que le pueda explicar exactamente qué es lo que está comprando, que sepa su casa si tiene cosas que no cumplen con la reglamentación de la ciudad. Entonces, por eso es importante tener notarios que hablen la lengua materna del comprador. Total, y es clave en estos países. Sí. Hemos tocado otra vez otros punticos, pero yo quiero profundizar en una cosa para que tú puedas como dejar en claro a todos nuestros oyentes, y son las señales que uno debe buscar. Bueno, tú debes decirle a los clientes en cómo saber si un notario es competente o no en temas inmobiliarios, porque uno no sabe, como cliente uno solamente está comprando una propiedad, pero tú como agente, ¿en qué puedes aconsejar para que uno pueda ver que la persona con la que uno le está trabajando es competente? A ver, los notarios sucede como con los médicos, y es que tienen especialidades. No todos los notarios son especialistas en transacciones inmobiliarias. Uno puede usar cualquier notario que uno quiera para una transacción inmobiliaria, pero yo no les recomiendo a alguien que use un notario que está especializado en matrimonios o que está especializado en, no sé, bueno, en sucesiones sí, porque ahí saben un poco más, pero la primera cosa que yo les sugiero a las personas es que escojan un notario que sea especialista en transacciones de bienes raíces, porque un notario que no conozca bien puede entorpecer también una transacción. Total. ¿Y has visto errores que puedan cometer algunos notarios en tu trayectoria? Sí, he visto muchos errores. Hay errores como, por ejemplo, ahorita con una colega estábamos vendiendo una casa en Côte Saint-Luc
Y cuando se le entregó el dossier al notario, el notario dijo, oiga, mire, cuando el vendedor heredó esta propiedad, el vendedor estaba casado y en la sucesión no había intervenido la pareja de la persona. En otras también me pasó, eran mis compradores, y cuando llegamos al notario, el notario se dio cuenta que cuando el papá le había entregado el bien a su hijo también estaba casado y la señora no había intervenido y era una residencia familiar. Óyeme, es que la cosa es que los matrimonios pueden hacer un rollo complejo al momento de una compra y venta. Complejo. Y ahora, ojo señores, a partir del 30 de junio, sí, usted puede no estar casado con su pareja, pero si después del 30 de junio tienen un bebé, eso va a generar un patrimonio familiar, es decir, es como si estuvieran casados. Tienen derecho a renunciar a eso, pero hay un tiempo muy rápido en el que tienen que hacerlo. Entonces, de ahora en adelante, es muy importante tanto para el agente inmobiliario como para el notario, y Rasco me está haciendo una cara ahí como que... Pero es muy importante tanto para el agente inmobiliario como para el notario, que aunque la propiedad diga que es Pedro Pérez el dueño, si Pedro Pérez compró o vendió esa propiedad digamos que en un año, y la compró o la vendió después de haber tenido un bebé y no había renunciado a ese nuevo régimen de patrimonio familiar con su pareja, esa pareja tiene que venir a firmar, así no aparezca como dueña. Tiene que venir a firmar y tiene que dar autorización. Bueno, ¿y qué otros documentos en esta situación que va a empezar ahorita este año, qué documentos uno debe organizar para por ejemplo, una venta o una compra? Uno siempre, tiene que tener el acto de venta o la escritura, aun cuando eso se puede bajar de internet. Uno también tiene que tener... O sea, el certificado de nacimiento también del bebé va a estar requerido, ¿o no? Yo creo que nos va a tocar pedirlo. Sí, honestamente. Nos va a tocar pedirlo. O sea, pensando en esas cosas, yo creo que se va a involucrar mucho también la vida de tus hijos en la vida inmobiliaria. Y entonces por eso, y el notario, por ejemplo, hoy mismo, hoy en día, cuando alguien va a comprar una propiedad o cuando alguien va a vender una propiedad y esa persona es divorciada, tiene que darle al notario su acta de divorcio. Increíble. O sea, yo sé muy bien el centro y por qué razones lo están haciendo, pero al momento de todo el papeleo se complica un poquito. Por eso la verificación antes, y nuevamente insistimos en por qué es tan importante también acompañarse de un agente inmobiliario. Total. Y es porque uno como comprador o vendedor, si uno no está metido en este negocio, uno no sabe qué es lo que tiene que verificar. Y tú de buena fe puedes decir, oiga, la casa es mía. Pero inclusive, si es anterior al 30 de junio, la casa puede ser tuya y tú la puedes haber comprado con tu plata. Pero si la casa está declarada como residencia familiar, tu pareja tiene que firmar todos los documentos. Tiene que firmar el contrato de corretaje para poder venderla, tiene que firmar las promesas de compra, tiene que ir a intervenir en la escritura y tiene que quedar no solo una mención de que intervino tu cónyuge, sino firmó la escritura también. Bueno, ¿y esto fue con el fin de qué? Perdón, me perdí. ¿Qué? Todo esto de involucrar a esa pareja mismo si no están casados, ¿es con qué fin? Yo sé que es por proteger al infante, pero ¿en qué sentido? Pues mira, lo que sucedía o lo que sucede aquí en Quebec es que como la gente no se casa, sino la gente vive en unión libre. En unión libre, exacto. Sucedía mucho que la pareja que se queda, no digamos la mujer, puede ser el hombre, pero la persona que se quedaba en la casa al cuidado de los niños y que no trabajaba y que no estaba en la escritura de propiedad de la casa, cuando el propietario de la casa, que era el otro cónyuge, decidía vender,
podía decir, vendo y a la calle. Y usted se va a la calle con los niños y todo. Bueno, a los niños tiene que pasarle plata, pero no tiene que compartir nada con su pareja. Increíble. Bueno, y hablando un poquito fuera de este tema que sí va a cambiar muchas cosas aquí en Quebec, ¿qué otros documentos legales uno debe preparar o verificar antes de ir a visitar el notario? Al notario hay que mandarle, voy a decir la lista de documentos que hay que mandarle al notario, siempre. La promesa de compra, que a propósito, la promesa de compra es importantísimo todo lo que uno deja en la promesa de compra escrito, y no se piensen que lo único que establece la relación comprador y vendedor es la escritura, sino que la promesa de compra hace parte integral de la escritura, entonces todo lo que se haya establecido. Entonces hay que mandarle al notario la promesa de compra, hay que mandarle al notario todas las contraproposiciones o contraofertas que haya habido. Muy importante, hay que mandarle al notario el certificado de localización. Idealmente hay que mandarle la escritura anterior de compra y el acto hipotecario. Ahora, tanto la escritura anterior de compra como el acto hipotecario, el notario con el número de catastro, que es como el número de identificación del bien, puede bajarlo del registre foncier. ¿Y eso qué es? El registre foncier es la entidad del gobierno en donde se registran todos los actos que suceden, como por ejemplo, si vamos a hablar de bienes raíces, todas las ventas de propiedades. Entonces, con el número de catastro de la propiedad, el notario puede ir a ver todo el historial de quiénes han sido los dueños, cuántas hipotecas ha habido, con qué bancos, si ha habido hipotecas legales, si la persona ha debido impuestos a una municipalidad, si le debe dinero a una persona que trabaja en construcción. Es más, eso es un registro que es público. Sí. Cualquier persona puede verlo, pero el notario se sirve sobre todo del registre foncier para verificar todos los títulos de propiedad de un bien. Bueno, ahí tomas estás diciendo un punto muy importante, y a mí me gustaría ir un poquito más sobre el tema de esto, porque esto lo hace un muy buen notario. Pero un buen notario, ¿de qué manera puede proteger al comprador de problemas legales futuros que pueda tener al comprar una propiedad? Entonces, como decíamos, 1, de deudas que no hayan sido pagadas, 2, de irregularidades, 3, de que se pague verdaderamente la hipoteca del vendedor, porque suceden casos en donde el vendedor, el comprador pagó su dinero, el vendedor no recibió sino lo que le correspondía y se suponía que se le pagó al banco, y hay notarios que se les olvida quitarle esa hipoteca al bien. Entonces, cuando va a venir el comprador a registrar, cuando el comprador va a venir a comprar y se va a registrar la nueva hipoteca, resulta que, oiga, acá hay todavía una hipoteca. Y a mí me ha sucedido, y me sucedió personalmente, que un comprador de un condo que yo estaba vendiendo escogió un notario que a mí no me gustaba mucho, pero pues bueno, lo escogió. Y resultó que el notario hizo mal los cálculos de lo que yo le debía al banco, y no calculó los intereses adicionales por unos días. Y entonces, ¿qué pasó? Cuando le mandó el cheque al banco, el banco dijo, señor, a mí me faltan 2 días de intereses, y el banco nunca pierde. Entonces, ¿qué sucedió? Me llegó una cuenta a mí por los intereses que faltaban más una penalidad. Y eso fue responsabilidad del notario por haber hecho mal los cálculos. Bueno, ¿y de ahí quién paga? Pues ahí uno se puede poner en una disputa con el notario, y uno tiene derecho a llamar a la Cámara de Comercio de Notarios. Claro. Yo en ese punto decidí que yo pagaba, y bueno, pero ahí quedó fichado ese notario, que cada vez que alguien diga que quiere hacer negocios o que quiere hacer ventas con ese notario, yo digo, no, señores. Oye, es que es delicado. Yo quiero saber un poquito por ejemplo, cuando las casas o las propiedades se modifican, ¿cierto? Que uno tiene que pedir un permiso a la ciudad. Y, por ejemplo, cuando uno va a comprar o va a comprar una propiedad y ve que las modificaciones fueron sacadas sin permiso, uno ahí con el notario, ¿qué se trabaja?
Ya en ese punto de la transacción está tan avanzado que eso es bien complicado regularizar eso. Sí. Regularizar una construcción en donde, y sí, conozco un amigo que hizo eso. Un amigo que hizo, Cuéntanos. pero yo no fui la que vendí su casa, sino la vendió otro amigo. ¿Cómo se llama? No vamos a dar nombres de esos. No vamos a Pepito echar Pérez. no vamos a echar a nadie al agua. Pero él tenía una compañía de construcción y le pareció muy fácil hacerle una extensión a su casa y cambiarle un montón de cosas y no le pidió permiso a la municipalidad. Cuando el comprador compró y llegó al notario, el notario dijo, señor, usted esta extensión la hizo, ¿dónde están sus permisos? Pues les tocó hacer a ellos toda una gestión ante la ciudad para poder regularizar esa nueva construcción y eso alargó el proceso de venta como 6 meses. ¿Qué me ha pasado a mí también? Por ejemplo, cuando hay condos, uno en un condo tiene una cosa que se llama la parte privada, que es el condo de uno, y las partes comunes, que son las que le pertenecen a la copropiedad, como por ejemplo los ascensores, los corredores, y en un edificio que estábamos vendiendo un condo con una colega, resultó que el vendedor había hecho una pequeña modificación a su condo y estaba yendo a morder una parte de el pasillo, que es una parte común. Claro. Si eso es muy pequeño, hay gente que lo deja pasar, pero cuando ya es más de cierta cantidad de superficie, eso tiene un trabajo. Y el que se dio cuenta fue el notario, porque el certificado de localización llegó tarde. ¿Qué tocó hacer? Tocó llamar a una asamblea general del edificio, que los demás copropietarios aceptaran eso, que el vendedor comprara ese pedacito de pasillo, cambiar la declaración de copropiedad, que era la que decía cuáles son los límites de cada condo, darle a cada vecino una modificación de la declaración de... Eso fue un lío. Trabajo. Entonces, para que vean por qué uno no puede ahorrar en el notario. Porque un notario que no es riguroso, no se habría dado cuenta de eso y el pobre comprador habría comprado con esa irregularidad y al vender le habría tocado muy probablemente pagar por todo ese proceso. Increíble, increíble. Yo quiero saber, y es la última preguntita que te tengo hoy, es, bueno, de pronto debe ser un poco inocente mi pregunta, porque hay condos que, por ejemplo, por dentro se pueden modificar, pero como no se ven por fuera, eso uno tiene que pedir permiso también ¿A la copropiedad? Sí. Normalmente sí. Y en la declaración de copropiedad se establecen las reglas. O sea, por ejemplo, hacer otro cuarto. Sí, deberías pedirle permiso a la copropiedad, inclusive si vas a cambiar una cocina. Y no vas a tener manera de no pedir permiso, porque en el momento en que empiecen a llegar los trabajadores, pero es sobre todo muy importante verificar cuando uno está abriendo espacios. Porque hay unas vigas que no se pueden mover. Cuando las vigas son estructurales, no se pueden mover, porque si no, eso sí va a poner en riesgo la estabilidad del edificio. Y ha sucedido. Gente que decide hacer modificaciones y al abrir quitan una viga que es de sostenimiento. ¿Y qué pasa? En 5 años después se da cuenta el vecino de arriba que el piso se le está empezando a asumir y resulta que es que le quitaron una viga de sostenimiento. Interesantísimo. Entonces sí. Bueno, y hablando un poquito otra vez de notarios, tú en tu trayectoria ya como agente inmobiliario, ¿qué consejitos prácticos puedes decirle a las personas al momento de elegir un notario por primera vez? Siempre, número 1, verifiquen que sean notarios que tengan experiencia en bienes raíces. Número 2, apóyense del agente inmobiliario con el que están trabajando, pero si no están trabajando con un agente inmobiliario, de personas conocidas que hayan hecho transacciones.
3, métanse a la página web de la Cámara de Notarios y verifiquen que no tenga investigaciones, que no tenga problemas. Y lo esa otro, es otra. métanse a Google y mire si tiene Los reseñas. reviews. Sí, Claro, claro que sí. Oye, honestamente Google ha ayudado mucho Sí, en claro. en esos puntos. Catalina, muchas gracias por este episodio de hoy.